Y esto se aplica a toda obra, no solamente a las que hablan de su propio tiempo, sino que también se aplica a las que hablan de otros tiempos, tanto pasados como futuros. Lo cual nos lleva al hecho de que muchas veces las obras hablan más de los tiempos en que fueron producidos que de los tiempos que describen. Dentro de lo que es la historia como disciplina, existe un área de investigación llamada historiografía, que es el estudio de la escritura de la historia. Dicho de otra manera, mientras que en otras áreas se estudian personajes, épocas o procesos, en la historiografía se estudian obras de otros historiadores. Mi primer libro, Julio Argentino Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, es un libro de historiografía. En el mismo analizo cómo historiadores nacionalistas han retratado al general y político argentino a lo largo del siglo XX, comparando los puntos que presentan a favor y en contra del personaje con el contexto histórico nacional al momento de la escritura de esos textos. Y en eso vemos variaciones notables. Los primeros nacionalistas, escribiendo en la década de 1930, tenían una visión sustancialmente negativa de Roca. Escritores tales como los hermanos Irasusta o los hermanos Ibarguren eran miembros del llamado nacionalismo oligárquico, generalmente proviniendo de familias de clase alta argentina, desilusionados con la trayectoria del país en manos de una élite que, según ellos, había traicionado a su propia historia. Estaban preocupados por la posibilidad de una revolución socialista, llevada adelante por inmigrantes, y querían restaurar las raíces hispánicas, jerárquicas y católicas que Argentina habría perdido. En sus escrituras, Roca es retratado en términos de un líder ateo, masón, anglófilo y que subordinó al país a potencias extranjeras. Posteriormente, el ascenso del peronismo permitió el auge de un nuevo nacionalismo popular, anclado en la política de movilización de masas. Y luego del golpe de Estado de 1955, que derrocó a Perón, parte del movimiento peronista entró en diálogo político e ideológico con sectores de la izquierda marxista más tradicional. Esto llevó al surgimiento de un nacionalismo de izquierda con figuras como Arturo Jaureche, Jorge Abelardo Ramos o Alfredo Terzaga. Al contrario de lo que el sentido común actual afirmaría, este nacionalismo de izquierda tiene un concepto notablemente positivo de Roca. El caso más notable de ello fue Ramos, quien llegó a describir a Roca como el Bismarck argentino y el jefe de la burguesía revolucionaria nacional. En estas lecturas, Roca era visto como el líder de un ejército nacional, que, compuesto por soldados provenientes de distintas clases sociales, ideologías políticas y regiones geográficas, forjaría una conciencia nacional durante la Guerra del Paraguay. Al concluir este conflicto, este ejército volvería al país y en el transcurso de los siguientes años destruiría los últimos reductos de poder tanto federal como unitario. Separaría a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, acabaría con las guerras civiles y fundaría un Estado verdaderamente nacional. A su vez, estos desarrollos eran vistos por estos autores como ejemplo de un proceso histórico interrumpido, al cual le habrían faltado las bases materiales necesarias para completar una liberación nacional, que en la década de 1960 y 1970 era vista como la principal cuenta pendiente de la política argentina. De esta manera, Roca se inscribía dentro de un linaje de líderes populares y varios autores hablan del eje Roca, Irigoyen, Perón. Sin embargo, después vendría el golpe de Estado de 1976. La última dictadura hizo una amplia utilización de la figura de Roca. Por ejemplo, era reivindicado como padre de la soberanía patagónica dentro del contexto de la disputa territorial con Chile, sobre el canal de Beagle. Además, adoptaron el título de Proceso de Reorganización Nacional, trazando un claro paralelo con el Proceso de Organización Nacional, uno de los títulos con los que se conoce a la época roquista. Asimismo, la dictadura quiso asemejar sus políticas de represión interna a las acciones militares de Roca, describiendo a ambas como procesos de pacificación de fronteras internas. De hecho, la dictadura hasta celebró importantes actos por el centenario de la campaña del desierto, conmemorando positivamente la conquista militar llevada adelante por Roca contra las tribus patagónicas. Posteriormente, la dictadura colapsaría y con el retorno de la democracia en 1983, la imagen de las Fuerzas Armadas sufriría un golpe demoledor, que también impactaría sobre el propio Roca,
ya que los paralelos entre ambos continuarían, pero a partir de ese momento en términos negativos. De esta manera se conceptualiza por esos años la imagen del ejército genocida de la década de 1970 y el ejército genocida de la década de 1870. A esto se le agregó rápidamente la llegada del aniversario número 500 del arribo de Cristóbal Colón a América en 1992, lo cual conllevó una explosión de producción académica sobre la conquista de América, el Imperio Español y los pueblos originarios. Esta es la época, además, en la cual el término pueblos originarios se popularizó en el lenguaje cotidiano. La combinación de estos factores condujo al punto más bajo de la imagen de Roca dentro de amplios sectores de la población argentina, resumido en el lema de Roca genocida. En años recientes, con el ascenso a la presidencia de la Nación de Javier Milei, se puede observar una nueva reivindicación de la figura de Roca, esta vez presentado como un héroe libertario. Una caracterización un tanto irónica, ya que, en términos históricos, Roca fue uno de los principales arquitectos del Estado fuerte que tanto denota ese mismo espacio político. Ahora bien, surge la pregunta ineludible: ¿cuál de todos estos Rocas es el verdadero? En cierta medida, la respuesta es ninguno y todos. Hubo un Roca histórico, que sobrevive en sus propios escritos y en el de sus contemporáneos. Y es en base a ese Roca que surgen todos los demás. Pero cada uno de los Roca mencionados contiene verdad en el sentido de que se construyen en base a distintas características del personaje, y en cada reinterpretación hecha se arroja luz sobre una faceta distinta de su figura. Pero también cada uno de los Roca contiene verdad en el sentido que nos dice mucho acerca de los personajes y de las épocas que lo generaron.